Vamos a iniciar la última parte del capítulo del capital, donde se analiza la individualidad del capital. Como nos recuerda eh, Hiroshi Oshida, Marx presenta en el capítulo del capital dándole las tres vueltas propias de la dialéctica hegeliana. En la primera parte, las páginas 189 a 479 del tomo primero de la edición del siglo XXI, vimos la generalidad del capital, donde, como nos recuerda Ushida, Marx analiza la noción de capital. En la segunda parte, o la segunda vuelta, mejor dicho, de este círculo, o de esta espiral del conocimiento, en las páginas 3 a 273 del volumen 2, vimos la particularidad del capital, en la cual Marx sigue el rastro del capital como representante del concepto, como representante de la noción, distinguiendo entre dos tipos de capital, el capital fijo y el capital circulante. Según Oshida, esta distinción la hace en referencia al juicio, tal y como se esboza en la lógica de Hegel. En la sección tercera, o la tercera vuelta, o en el tercer círculo de esta construcción de la idea de capital, del concepto de capital, vamos a ver la individualidad del capital, en la cual Marx capta el capital como una totalidad o como una individualidad. Si la particularidad del capital hace referencia al juicio, en esta la individualidad hace referencia al silogismo de Hegel que podemos rastrear en la enciclopedia, de forma más sencilla que en la propia lógica mayor. Al final de la parte anterior, del análisis de la particularidad del capital, recordemos que Marx establecía esa división del capital en dos tipos, el capital fijo y el capital circulante, con una interpretación particular de lo que hay que concebir como capital fijo y circulante. Veíamos cómo estos dos tipos de capital sufren transformaciones en el proceso de circulación simple dentro del proceso de reproducción de un capital. Esto, según, de nuevo, Hiroshi Oshida, corresponde al juicio disyuntivo de Hegel. En esta tercera parte, en la individualidad del capital, nos va a analizar el problema de la ganancia. De forma especialmente relevante. Empezando con las citas del texto, vemos cómo en la página 277 nos dice lo siguiente. El capital está puesto como unidad de la producción y la circulación, y la plusvalía que genera es, en un periodo determinado, por ejemplo en un año, es la que sea. El capital está realizado ahora no solo como valor que se reproduce a sí mismo, valor que se autovaloriza, que es como solemos definir al capital, ¿eh? Y por tanto como valor que se perpetúa, sino como valor que pone valor. El capital es valor que pone valor, no solo valor que se reproduce a sí mismo. A través de la absorción en sí mismo del tiempo de trabajo vivo, por un lado, y del movimiento de la circulación que le es propio, en el cual el movimiento del intercambio resulta puesto como el suyo propio, como proceso inmanente del trabajo objetivado, se comporta consigo mismo como con lo que pone nuevo valor, como productor de valor. ¿Eh? El capital se comporta consigo mismo como productor de valor. El capital se comporta ante la plusvalía como si él fuera su fundamento, como si lo hubiera creado. Aquí hay que tener en cuenta que la traducción de fundamento hace referencia al concepto fundamental de base, de infraestructura. La palabra alemán que utiliza Marx es Grund. Y lo que Scaron traduce como crear, begründen,
Begründete es fundamentar. Es decir, el capital se comporta ante la plusvalía como si él fuera su base, sobre la base sobre la que se construye la plusvalía, pero también como si él lo hubiera fundamentado a la propia plusvalía. Su movimiento consiste en que mientras se produce, se comporta a la vez como fundamento de sí mismo en cuanto fundado. Fundamento de sí mismo en cuanto fundado. Recordemos la idea de concepto de Hegel, de noción, es una realidad que se identifica a sí misma, se autoidentifica. En cuanto a valor presupuesto, consigo mismo como plusvalía o con la plusvalía como valor puesto por él. Esta cita, en principio, puede parecer un poco alambicada, nos dice Hiroshi Oshida que es fundamental para entender qué es lo que significa la fundamentación en Marx en comparación con Hegel. Dice Oshida en la página 129, en relación a la cita que acabo de leer, de la página 277 de la tercera parte, la tercera sección de los Grundrisse, del capítulo del Capital. Aquí Marx define la relación entre capital y plusvalía con referencia a la reflexión puesta y fundamento de Hegel, es decir, con referencia al Grund y el Begründen de Hegel. Aquí el capital se ha planteado como una totalidad y se ha establecido como valor que produce incesantemente nuevo valor, convirtiendo los diversos momentos de la producción y circulación en factores creadores de valor. El capital aparece como valor. Sin embargo, el valor mismo es la acumulación de plusvalía extraída de un trabajador asalariado, explotado mediante la ley de la apropiación. En otras palabras, los presupuestos del capital son los que el propio capital ha postulado. Esto confirma que la reflexión postuladora a la que Marx se refiere aquí por tercera vez aclara la reciprocidad de la reflexión postuladora. La relación entre presuposición y planteamiento. En el pasaje de los Grundrisse que acabo de citar, hay otra referencia a la lógica de Hegel. Como se mencionó al principio del capítulo sobre el capital, la contradicción en la tercera determinación del dinero, el dinero como tesoro o el dinero como dinero, se disuelve en el fundamento, en el suelo, en el Grund, es decir, en la producción. Se trata, de hecho, de la producción de mercancías estructurada por el capital en el punto en que las mercancías se producen para la simple producción. Continúa Oshida. El objetivo del capitalista no es producir valor de uso en sí, sino obtener plusvalía, es decir, la forma como contenido del valor. Tras la realización de esta forma como contenido, Marx redefine el fundamento, redefine el Grund, no como simple producción de mercancías, sino en relación, como relación con el capital y la plusvalía. Dado que la plusvalía es planteada por el capital es plusvalía, y la plusvalía es lo que el capital fundamenta, begründet, lo que es, en la traducción de Scaron dice que es puesto por él mismo. Plusvalía como valor puesto por el capital. La reciprocidad entre la base y lo fundado, es decir, entre Grund y Begründen, se desarrolla en la transformación de la plusvalía en capital. La plusvalía se convierte en capital. Así, la plusvalía cimentada por el capital se transforma en capital, en su fundamento, y ahora plantea la plusvalía. El capital excedente plantea la plusvalía o el plus capital fundamenta la plusvalía. El capital se transforma en plusvalía, la plusvalía, como lo fundado por el capital es a su vez el fundamento del capital, es decir, llegamos a la identidad entre el Grund y lo begründet, entre lo fundamental y lo fundamentado, es decir, la identidad de la noción de capital y la noción de plusvalía. Este es un paso en el proceso dialéctico fundamental para tener una definición correcta del concepto. Correcta, es decir, eh, real,
una definición del proceso real, tal como dice Hegel. Bien, seguimos con el texto de Marx, que reiteradamente voy a ir leyendo párrafos que me parecen relevantes y en su caso, eh, los comentaré sobre la base de la interpretación que hace Oshida. Dice en la página 278, el capital se comporta consigo mismo como valor que se aumenta a sí mismo. De nuevo, la autorreflexión del concepto. Esto es, se comporta con la plusvalía como puesta y fundada por él. Se vincula como fuente de producción consigo mismo en cuanto producto, como valor productivo consigo mismo en cuanto valor producido. Por ello, al valor recién producido ya no se lo mide por su medida real, la proporción entre el plustrabajo y el trabajo necesario, sino que lo mide por sí mismo, por el capital, como supuesto de ese valor. Un capital de un valor determinado produce en un lapso determinado una plusvalía determinada. La plusvalía, medida así por el valor del capital presupuesto y puesto así, el capital como valor que se valoriza a sí mismo es el beneficio. A este respecto dice Ushida, la plusvalía ya no se mide con respecto al capital variable, porque el capital se manifiesta como plusvalía acumulada y transformada. El capital se mide ahora como un todo, es decir, la plusvalía como valor acumulado, porque lo que se acaba de poner es idéntico a lo que ya se ha puesto. La plusvalía como presupuesto es la misma que la plusvalía acumulada en el pasado. Ahora se demuestra que no es diferente de la nueva plusvalía. Por consiguiente, la nueva plusvalía se mide dentro del capital de la misma manera que la antigua plusvalía. Marx redefine la plusvalía como ganancia. Y nos dice en la página 278-79, después de haber diferenciado al beneficio en cuanto valor recién producido, de sí mismo en cuanto valor presupuesto que se valoriza, y de haber puesto el beneficio como la medida de su valorización, suprime la distinción y pone al beneficio en su identidad consigo mismo, como capital, que ahora, aumentado por el beneficio, comienza de nuevo el mismo proceso en una escala mayor. Al describir su órbita, se amplía él mismo, estamos hablando del capital cuando habla de él, al describir su órbita, el capital se amplía a sí mismo como sujeto de aquella, con lo cual recorre una órbita que se expande, una espiral. Al principio, dice Oshida, del capítulo 1, de la primera rotación o la primera reflexión sobre el capital, la generalidad del capital, ¿eh? donde Marx comienza a explicar la transición del dinero al capital, se refiere a la identidad y a la diferencia. Lo hace para definir el capital tal como existe en la esfera de la circulación. El capital es la identidad del valor que persiste a través de la mediación por parte del capitalista de diversas diferencias en sus metamorfosis. Marx utiliza estos dos términos, identidad y diferencia, en su definición inicial del capital. Bueno, pues esto aquí lo vuelve a utilizar, pero ya no para ver las metamorfosis del capital, capital mercancía, capital dinerario, capital producto. Aquí los utiliza, identidad y diferencia, para ayudar a comprender la relación entre capital y plusvalía, cuando la redefine como ganancia. Bueno, estas primeras páginas, 77-79, hacen referencia a esta relación, a esta construcción del concepto de ganancia a partir de la identidad y la diferencia que se disuelve en la identidad e identidad que se
manifiesta como diferencia entre capital y plusvalía. A continuación, tenemos en estas páginas que leemos hoy una serie de páginas que hacen referencia a la disminución de la tasa general de ganancia. Y, por tanto, los podemos vincular directamente con la sección correspondiente del tomo 3 del Capital. Son las páginas el final de la 279 hasta la 293. ¿Qué es lo que nos dice aquí Marx? Cuanto menor sea la parte intercambiada por trabajo vivo, tanto menor será la tasa del beneficio. En la misma proporción, pues, en que en el proceso de producción el capital en cuanto capital ocupe un espacio mayor con relación al trabajo inmediato, cuanto más crezca, pues el plusvalor relativo, la fuerza creadora de valor propia del capital, tanto más caerá la tasa de beneficio. Que me he ido de página. Con estas fórmulas intento resumir un poco la explicación que da Marx en estas primeras páginas, en 279 y 280. La plusvalía efectiva se manifestaba en por ejemplo, en la parte donde hablaba de la particularidad del capital, como la relación entre el trabajo excedente y el trabajo necesario. El tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo, el salario, y el tiempo de trabajo excedente que trabaja el trabajador para el capitalista, creando valor que se manifiesta como plusvalía, ¿eh? El tiempo de trabajo excedente. Ahora bien, como ahora ya ha definido la plusvalía como beneficio, y el beneficio no se vincula al trabajo necesario, sino al conjunto del capital utilizado, lo que después vamos a llamar capital constante más el capital variable, lo que nos está diciendo es que la tasa de beneficio es función de la relación que hay entre el trabajo necesario y el trabajo objetivado. Es decir, que cuanto menor sea la proporción de trabajo necesario respecto al trabajo objetivado, vale decir, en una denominación más avanzada, la parte del capital variable respecto al capital constante, menor será la tasa de beneficio. Es decir, hay una relación directa entre el peso del trabajo vivo en el conjunto del trabajo empleado y la tasa de beneficio. O si queremos decir al revés, una relación indirecta. A medida que aumenta el uso de capital objetivado en relación al capital variable, el trabajo objetivado en relación al trabajo vivo, menor será la tasa de beneficio. Si ese coeficiente, que sería la inversa de lo que llamamos ahora la composición orgánica del capital, si la relación entre V y C disminuye, la tasa de beneficio también disminuirá. Cuanto más amplia sea la existencia conquistada ya por el capital, tanto más exigua será la proporción entre el nuevo valor creado y el valor presupuesto o valor reproducido. A igual plusvalía, esto es, a igual proporción entre plustrabajo y trabajo necesario, lo que nos genera la plusvalía efectiva, a igual plusvalía, el beneficio puede, por ende, ser desigual, y ha de serlo en proporción a la magnitud de los capitales. La tasa de beneficio puede caer aunque aumente la plusvalía real. La tasa de beneficio puede subir aunque decrezca la plusvalía real. Puede ocurrir en realidad que crezca el capital y en la misma proporción el beneficio, siempre que la proporción entre la parte del capital presupuesta como valor existente bajo la forma de materias primas y capital fijo
aumente uniformemente con la parte del capital intercambiado por trabajo vivo. Pero esta condición, o mejor dicho, esta posibilidad, dice Marx, es decir, que se produzca un crecimiento del capital presupuesto como valor, es decir, del capital, del tamaño del trabajo objetivado utilizado en la producción de valor, del capital constante, diríamos hoy. Y que al mismo tiempo pueda aumentar la tasa puede aumentar el beneficio, siempre y cuando este crecimiento sea paralelo al mismo ritmo que el crecimiento del trabajo vivo. Pero dice Marx, la posibilidad de que esta proporcionalidad del crecimiento de C y de V al mismo ritmo se dé, supone un crecimiento del capital sin crecimiento y desarrollo de la fuerza productiva del trabajo. Un supuesto, por tanto, anula el otro. Tal cosa contradice la ley de desarrollo del capital, y especialmente del desarrollo del capital fijo. Es decir, lo que es una posibilidad teórica, que aumentando el capital constante, siempre y cuando aumente al mismo ritmo el capital variable, el beneficio o la tasa de beneficio puede aumentar. Esto no se va a dar en la realidad, o se va a dar bajo condiciones muy difíciles, porque contradice la necesidad de aumentar la productividad del trabajo. Contradice la necesidad de desarrollo y crecimiento de la fuerza productiva del trabajo. Aquí en fórmulas pues he intentado explicar esto que está señalando en estas páginas continuamente. Expresado de manera general, pues si la tasa de beneficio decrece para el capital mayor, pero no en proporción a su magnitud, crecerá el beneficio bruto, aunque disminuya la tasa de beneficio. Si la tasa del beneficio disminuye, pero en proporción a su magnitud, la ganancia bruta se mantendrá igual al capital menor, se conservará estacionario. Si decrece la tasa de beneficio en proporción mayor a lo que crece su magnitud, decrecerá la masa de beneficios del capital mayor comparado con el menor, tanto como decrezca la tasa de beneficio. Y dice, es esta en todo respecto la ley más importante de la moderna economía política y la esencial para comprender las relaciones más dificultosas. Es desde el punto de vista histórico la ley más importante. Es una ley, dice, que pese a su simplicidad, hasta ahora nunca ha sido comprendida, y menos aún expresada conscientemente. Vamos a ver que está lo que llama en el tomo 3 la ley de la tendencia decreciente de la tasa general de ganancia. Aquí la está construyendo. Veremos que todavía, o estamos viendo que de una forma no muy refinada, sobre todo si la comparamos con la sección correspondiente del tomo tercero, veremos que allí, digamos, este tema lo ha pensado después de haber redactado los Grundrisse para redactar esa sección tan importante que dice, en la que se expresa la ley más importante de la moderna economía política y la esencial para comprender las relaciones más difíciles. La ley más importante desde el punto de vista histórico. Bueno, esta afirmación rotunda es útil para hacer una lectura del debate que hay entre los autores marxistas sobre la importancia y la realidad o no de la existencia de esa ley. Recordemos que autores como Suisi o en general los de la escuela de la Monthly Review rechazan que sea una ley. Y sin embargo, Marx está diciendo que es la ley más importante desde el punto de vista histórico para comprender la evolución concreta o histórica de la dinámica capitalista. Continúa. La fuerza productiva material ya disponible, ya elaborada, existente bajo la forma de capital fijo,
tal como el conocimiento, la fuerza científica, tal como la población, etcétera, en suma, tal como todas las condiciones de la riqueza, esto es, las condiciones máximas para la reproducción de la riqueza, o sea, el rico desarrollo del individuo social, que el desenvolvimiento de las fuerzas productivas motivado por el capital mismo en su desarrollo histórico, una vez llegado a este punto, anula la autovalorización del capital en vez de ponerla. A partir de cierto momento, el desenvolvimiento de las fuerzas productivas se vuelve un obstáculo para el capital. Por tanto, la relación del capital se torna en una barrera para el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. El capital, es decir, el trabajo asalariado, notemos esta expresión, el capital, es decir, el trabajo asalariado, llegado a este punto, entra en la misma relación con el desarrollo de la riqueza social y de las fuerzas productivas que el sistema corporativo, la servidumbre, de la gleba y la esclavitud. Y en su calidad de traba se le elimina necesariamente. Con ello se quita la última figura servil, asumida por la actividad humana, la del trabajo asalariado por un lado y el capital por el otro. Y este despojamiento mismo es el resultado del modo de producción adecuado al capital. Las condiciones materiales y espirituales para la negación del trabajo asalariado y del capital, las cuales son ya la negación de formas precedentes de producción social, son, a su vez, resultados del proceso de producción característico del capital. ¿Qué es lo que está diciendo aquí más? Pues que entender en su dimensión histórica la ley de la disminución de la tasa general de ganancia nos permite entender los límites del proceso de reproducción del capital, del proceso de reproducción de las fuerzas productivas bajo la forma del capital, de la reproducción del trabajo como trabajo asalariado, es decir, como capital. Fijémonos que nos está diciendo que el punto en el que el modo de producción capitalista deja de ser un modo de producción eficiente y entra en contradicción consigo mismo, viene marcado precisamente por la disminución de la tasa general de ganancia a partir de un determinado punto que ya no permite ni siquiera la, la autovalorización del capital al ritmo necesario o al ritmo que sería posible por el propio desarrollo material de las fuerzas productivas. Esto, este pasaje lo interpreta así Ushida. En el pasaje anterior de los Grundrisse, Marx llega a la conclusión que le permite reescribir su manuscrito Capítulo sobre el dinero. Es tan importante la cita anterior, dice Oshida, que es la clave para entender, que leeremos en el tomo tercero, lo que se llama la versión primitiva de la contribución a la crítica de la economía política, que en la edición del siglo XXI está recogida en el tomo 3, es en la parte fundamental del tomo tercero. No son los Grundrisse, es el texto eh, que Marx elabora para ser publicado como contribución. Pero dice, esta reflexión sobre la ley general de la tasa de ganancia es lo que hace que Marx reelabore el capítulo primero sobre el dinero de los Grundrisse y lo, lo exprese como la primera parte, bueno, prácticamente como el texto que constituye después la contribución a la crítica de la economía política. El texto que él da a la, a la publicidad que edita de su proyecto de crítica de la economía política. Recordemos, el primero es la contribución y el segundo es el tomo 1 del Capital. Por tanto, son en las páginas 280 a 281, son páginas fundamentales, 281-82, son fundamentales en la construcción de la interpretación
histórica y lógica del Capital de Marx. Bien, en la página 284 nos da alguna reflexión que luego en el tomo tercero del Capital aparece como las causas contrarrestantes, que es, por ejemplo, el argumento que utiliza Suisi y otros para decir que la ley no existe, porque si hay causas que crean la ley o que generan la ley, la tendencia decreciente, y hay causas que la frenan, bastaría con considerar que las causas contrarrestantes son la tendencia, ¿eh? Para decir que no hay una caída de la tasa de ganancia. Bueno, ¿qué dice Marx en la página 284? En el movimiento desarrollado del capital existen momentos que detienen ese movimiento mediante otros recursos que las crisis, tal como por ejemplo la continua desvalorización de una parte del capital existente, la transformación de una gran parte del capital en capital fijo, el cual no presta servicios como agente de la producción directa, el improductivo despilfarro de una gran parte del capital, etc. El capital empleado productivamente siempre se reintegra por partida doble, tal como hemos visto. El poner valor presupone, por una parte, del capital productivo un contravalor. El consumo improductivo del capital, por un lado, lo reintegra, por el otro, lo destruye, dice a pie de página. La misma ley se expresa sencillamente como la proporción entre el crecimiento de la población y el capital ya presupuesto. Bien, otras formas concretas o históricas de contrarrestar el funcionamiento de la ley, que por lo demás se pueda contener la baja en la tasa de beneficio suprimiendo detracciones al mismo, por ejemplo, rebajando los impuestos, disminuyendo la renta del suelo, etcétera, no es tema que debamos considerar aquí, por mucha que sea su importancia práctica, ya que se trata de partes del beneficio bajo otro nombre, y de las que se han apropiado personas que no son el capitalista mismo. La disminución se contrarresta a sí mismo mediante la creación de nuevas ramas de producción, en las que se requiere más trabajo inmediato en proporción al capital, o en aquellas donde aún no está desarrollada la fuerza productiva del trabajo, y es la fuerza productiva del capital. También con los monopolios. Bien, en este párrafo, Marx nos da algunas de las posibilidades de que en la práctica, a la hora de analizar si estadísticamente si se está produciendo la caída o no de la tasa de beneficios, esta no se verifique porque hay una continua desvalorización de una parte del capital existente, hay un despilfarro improductivo de una gran parte del capital, porque se crean nuevas ramas intensivas en trabajo, por la existencia de los monopolios. Bueno, esta es la explicación que da el Grundrisse. Recordemos que en el capítulo 14 del tomo tercero del Capital, las causas contrarrestantes, más cita las siguientes: la elevación del grado de explotación del trabajo, la reducción del salario por debajo de su valor, el abaratamiento de los elementos del capital constante, que podríamos considerar que es el primero que cita aquí, la sobrepoblación relativa, que es la segunda, el despilfarro improductivo, la relación entre el crecimiento de la población y el capital ya presupuesto, el comercio exterior, que aquí no ha considerado, y el aumento del capital accionario. Interesante que en el tomo tercero del Capital no hace referencia a los monopolios, palabra que aquí está puesta, pero no está desarrollada. La idea de que el monopolio también puede frenar la disminución de la tasa general de ganancia no lo ha desarrollado ni en los Grundrisse ni en el Capital. La competencia, pensar que la competencia es la que lleva a los capitalistas a aceptar una tasa inferior de beneficio, pues es criticada por Marx en la página 285. La competencia solo puede bajar permanentemente y en todas las ramas de la industria las tasas de beneficio, esto es, solo puede bajar permanentemente las tasas medias de beneficio, si es concebible, y solo en la medida en que sea concebible una baja general
y permanente. Una baja que opere como ley de las tasas de beneficio previamente a la competencia y sin tener que ver con ella. Interesante la definición de competencia que nos da aquí. La competencia ejecuta las leyes internas del capital, las impone como leyes obligatorias a cada capital, pero no las crea. Pensar que la competencia es el origen del funcionamiento de las leyes del capital, dice más, eso es un error. La competencia es la condición para que las leyes actúen, pero las leyes obligatorias que se le imponen a cada capital son creadas de forma inmanente, son leyes internas a la propia lógica del capital. No son condiciones externas que condicionan el funcionamiento del capital. Por consiguiente, explicarlas simplemente por la competencia significa admitir que no se las ha comprendido. Continúa en la 287 con la reflexión sobre la disminución de la tasa general de ganancia. Mientras que la tasa de la plusvalía está determinada por la proporción entre el plustrabajo empleado por el capital y el trabajo necesario, la tasa de beneficio no es otra cosa que la proporción entre la plusvalía y el valor total del capital presupuesto por la producción. Aquí tenemos esta idea expresada formalmente. La tasa de plusvalía es la relación que hay entre el tiempo de trabajo excedente multiplicado por el número total de trabajadores dividido por el tiempo de trabajo necesario multiplicado por el número total de trabajadores. Y la tasa de beneficio es la plusvalía, la masa de plusvalía dividida por el trabajo objetivado en capital fijo y medios de producción, más el tiempo de trabajo necesario multiplicado por el total de trabajadores. Es claro que la tasa de plusvalía se expresa siempre en un porcentaje superior a la tasa de ganancia, a la tasa de beneficio. Su proporción, por consiguiente, disminuye y aumenta conforme a la relación entre la parte del capital intercambiada por trabajo vivo y la que existe en calidad de materia prima de capital fijo. Bajo todas las circunstancias, la plusvalía considerada como beneficio tiene que expresar una proporción de la ganancia inferior a la proporción real de la plusvalía. Bajo todas las circunstancias, en efecto, el beneficio se mide por el capital total, que siempre es mayor que el capital empleado en salarios e intercambiado por trabajo vivo. Otra cita que me parece relevante, la página 292. La merma en la tasa de beneficio no expresa otra cosa sino la merma de la proporción en que el capital total necesita trabajo vivo para su propia reproducción. El valor del capital no puede crecer sin que éste se apropie de plustrabajo. El mero aumento de los productos no aumenta el valor. Entonces, el problema giraba sencillamente en torno a investigar el siguiente punto. Si la baja en la tasa de beneficio equivale al aumento de la tasa de trabajo necesario en proporción al plustrabajo, es decir, si la variación en la tasa de beneficio está vinculada con la variación en la tasa de plusvalía o tasa de explotación, o más bien a la baja de la tasa global del trabajo vivo empleado con relación al capital por reproducido. Es decir, Marx nos está diciendo que todo el problema estriba en decidir si la tasa de beneficio se vincula ¿eh? Directamente a la tasa de plusvalía o a la composición orgánica del capital, como va a denominar a esa relación ¿eh? global del trabajo vivo empleado con relación al capital reproducido. No, lo fundamental es la composición orgánica del capital. La relación en que se establece el uso del trabajo objetivado con el trabajo vivo, que es el que tiene capacidad de producir plusvalor.
Como hay una creciente composición orgánica, una tendencia a utilizar cada vez más trabajo objetivado por cada unidad de trabajo vivo, la tasa de plusvalía tiende a disminuir. Bien, a partir de la página 293 hasta el final de lo que corresponde a la lectura de hoy, hasta el principio de la página 295, Marx introduce otra cuestión, el problema de la forma de producción y la forma de distribución. Dice en la 293, el producto del capital es, por tanto, el beneficio. Por cuanto se relaciona consigo mismo en calidad de beneficio, es decir, el capital se relaciona consigo mismo bajo la expresión del beneficio, para ese crecimiento en espiral que señalaba anteriormente, se relaciona consigo mismo en calidad de fuente de la producción del valor. Y la tasa del beneficio expresa la proporción en que ha aumentado su propio valor. Pero el capitalista no es solamente capital, tiene que vivir. Y como no vive del trabajo propio, tiene que vivir del beneficio, esto es, del trabajo ajeno que se ha apropiado. El capital, en cuanto fuente de la riqueza, está puesto de esta suerte. El capital, ya que se ha incorporado la productividad como cualidad inmanente, se relaciona con el beneficio en cuanto rédito. Dice Oshida a este respecto: la plusvalía se determina ahora no solo como beneficio, sino también como rédito, como ingreso. Rédito sería una expresión más propia de México, ingreso es como denominaríamos a esta cuestión en España. La plusvalía se determina ahora no solo como beneficio, sino también como rédito, dice la traducción de Scarron, como ingreso. Sin embargo, Marx aún no ha distinguido entre la renta del propio capital y la renta como fondo para el mantenimiento del capitalista como individuo. Tal como se ha definido anteriormente, la renta forma parte del beneficio que se distribuye al capitalista como fondo para subsistencia, el ingreso. El beneficio se divide ahora en renta individual para el capitalista y el fondo para la acumulación de capital. Para la conversión de la ley de apropiación, toda la plusvalía se presumía en transformación en pluscapital. Y allí se demostró que cuanto más plusvalía se transforma en capital, menos capital original no excedente queda. Por tanto, gradualmente disminuye hasta una magnitud que va desapareciendo. Dice en latín Hiroshi Oshida, magnitudo evanescens. En el proceso de reproducción considerado el final de la particularidad del capital, el propio valor de uso es sustituido en la circulación, por lo que ahora es teóricamente posible dividir el beneficio en fondos para la acumulación de capital y fondos para el mantenimiento del capitalista como individuo. Entonces, el capital original, que se supone que no contiene plusvalía, se paga de vez en cuando para la subsistencia. Pero con el tiempo se sustituye por plusvalía. La plusvalía que es fundada por el capital se convierte en fundamento del propio capital. De este modo, el fondo original del capitalista no es independiente, como a veces pretendían los economistas políticos, de la plusvalía generada por los trabajadores. Dice Marx en la página 294, para seguir siendo forma universal de la riqueza, el dinero tenía que abstenerse, o si se consumía, cambiándose por riqueza real, disfrutes, cesaba de ser la forma universal de la riqueza. De este modo, el beneficio se presenta como forma de distribución, al igual que el salario. Pero como el capital solo puede crecer por reconversión del beneficio en capital, en pluscapital, el beneficio es igualmente forma de producción para el capital. Exactamente igual que el salario, desde el punto de vista del capital, es meramente una relación de producción. Y desde el punto de vista del obrero, relación de distribución. Vemos aquí, dice Marx, cómo las relaciones de distribución mismas son producidas por las relaciones de producción y representan a estas desde otro punto de vista.
vemos además cómo la relación de la producción con el consumo es puesta por la producción misma. Desde el punto de vista del trabajador, dice Hiroshi Oshida, respecto a la cita anterior, el capital variable es un fondo salario para mantener la vida del trabajador. Por lo tanto, por lo mismo, una parte del beneficio es un ingreso para el capitalista. Por ello, las condiciones de la reproducción están ahora puestas no solo en términos objetivos, sino también subjetivos. El beneficio como ingreso, como rédito, es decir, como un fondo para mantener al capitalista, es una forma de distribución. El beneficio, sin embargo, es una forma de producción desde el punto de vista del capitalista, ya que por un lado reproduce al capitalista como mediador del capital y por otro se transforma en capital excedente, en plus capital, dice Marx. La situación es la misma con los salarios. Aunque los salarios aparecen como una forma de distribución para el trabajador, también son una forma de producción para el capitalista, que organiza y dirige la producción, y bajo el cual el obrero es subsumido como mediador real del capital a través del doble carácter del trabajo, creador de nuevos valores y conservador de los antiguos. Como hemos visto anteriormente en la introducción a los Grundrisse, las formas de distribución están ligadas a las formas de producción a través del proceso de reproducción, que incluye el consumo productivo y el consumo individual para la subsistencia. Si el beneficio aparece así como resultado del capital, también aparece, por otra parte, como supuesto de la formación del capital. Y de este modo está nuevamente puesto el movimiento cíclico, en el cual el resultado se presenta como supuesto. Con esto termina la presentación de estas páginas del principio de la sección sobre la individualidad del capital. Y terminamos con una reflexión de Oshida respecto a este párrafo final. Las formas finales, las formas de distribución, como el beneficio y el salario, son resultados de la producción de capital y se convierten en presupuestos de la siguiente ronda de producción. Son resultados, pero al mismo tiempo son presupuestos. Esta relación circular entre resultado y presupuesto o efecto y causa se basa en la relación de causalidad de Hegel en la lógica. Bueno, en realidad, Oshida no hace una cita de la lógica mayor, sino de la enciclopedia de las ciencias filosóficas, según la cual, dice, según su identidad con la causa misma, el efecto se define como causa y al mismo tiempo como otra causa, que a su vez tiene otro efecto y así sucesivamente para siempre. Bueno, esta es la cita que da Oshida. Lo que dice en el Acápite 153, la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel, es lo siguiente: la sustancia es causa, por cuanto está reflejada hacia sí contrariamente a su paso a la accidentalidad, y de este modo es la cosa originaria. Pero supera también la reflexión hacia sí, o su mera posibilidad. Se pone como lo negativo de sí misma, y de este modo produce un efecto, una realidad efectiva, que de este modo es solamente realidad efectiva puesta, pero que al mismo tiempo es necesaria por el proceso causal. La causa, en el sentido corriente de la relación causal, es finita, en tanto lo es su contenido, como en la sustancia finita, y en tanto que causa y efecto se representan como dos entidades existentes distintas y autosuficientes: causa capital, efecto plusvalía, o su expresión como beneficio. Pero eso solo lo son si de ellas se abstrae la relación causal. Es decir, la relación entre capital y el beneficio aparecen como distintos si se abstrae la relación causal. Y porque en la finitud, cuando se contempla la distinción de las determinaciones formales, uno se queda parado en su referencia. La causa se determina de manera intermitente también como algo opuesto o como efecto. Este tiene entonces a su vez otra causa.
Y de este modo aparece aquí la progresión infinita de efecto a causa. De manera semejante aparece la progresión en sentido descendente, cuando el efecto se determina también como causa con arreglo a su identidad con la causa. La plusvalía, begründet, puesta, fundamentada por el capital, aparece como fundamento del capital, como causa con arreglo a su identidad con la causa, el capital. Y al mismo tiempo se determina como otro, que a su vez tiene otros efectos y así sucesivamente hacia lo infinito, como otro, como beneficio. Es decir, como vemos, hay una profunda implicación en el modo de reflexionar de Marx en los Grundrisse con la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que eso sí sabemos que Marx por lo menos lo leyó porque lo cita. Lo que no sabemos si leyó realmente la lógica mayor, porque no la cita en ningún lado. Pero bueno, por lo menos la enciclopedia sí que la entendió bastante bien. Y aquí termina la presentación de estas primeras páginas de la sección sobre la individualidad del capital de los Grundrisse. ¿Algún comentario? Yo simplemente no, me parece muy interesante la cita de Marx sobre bueno, la ley tendencial de la tasa de ganancia, que menciona esas palabras, como, como la ley fundamental de la economía política. Creo que eso lo suele utilizar bastante también Arrizabalaga y compañía, ¿no? Para justificar lo que son sus tesis frente a aquellos como Michael Hendrick y tal, que no la reconocen. Creo que no solo Suiza, tú has mencionado la escuela de dependencia, pero creo que Michael Hendrick tampoco reconoce que sea la ley fundamental de la economía política. Me parece fundamental, más bien, el motivo por el cual considera que es la ley fundamental de la economía política, que no es más que ser precisamente la condición que permite pensar en la sociedad comunista, en el sentido en el que las propias contradicciones inmanentes del modo de producción capitalista determinan sus limitaciones, es decir, su bloqueo de las fuerzas productivas y por lo tanto abren la puerta a unas relaciones superiores que serían las relaciones sociales, bueno, de producción comunistas. En este caso tampoco justifica por qué el siguiente paso de la humanidad sería ese comunismo, pero yo creo que esto también está desarrollado en otros escritos y tal, y también sintetizado por Engels, ¿no? En el sentido en que, bueno, que dado que la producción ha cobrado una forma mm, mucho más socializada, dado que la planificación también ha aumentado exponencialmente en la sociedad capitalista, etcétera, se van revelando cuáles son los siguientes pasos para que debe seguir la humanidad para que esa materia social, digamos, prosiga su curso, que en este caso sería esas relaciones donde la forma y contenido de las fuerzas productivas y las relaciones de producción estén en armonía, ¿no? Eh, sobre el carácter social de las fuerzas de producción, pues también sea en su forma socializante o colectivizadora, ¿no? Y que me parece bastante fundamental eso para entender, bueno, para comprender por qué Marx se refiere a que esto es algo, no sé cómo dice exactamente, pero que es a nivel histórico lo más importante, ¿no? Ahí dice, desde el punto de vista histórico, la ley más importante. O sea, histórico en el sentido de que permite el paso a una sociedad futura. Es decir, no tendría sentido plantear el comunismo si no es de forma puramente utópica como las anteriores sociedades, como podrían ser Thomas Müntzer, etcétera, o incluso el esclavismo, como bueno, en la época esclavista. No tendría sentido plantear el comunismo como horizonte plausible si no existiera esta ley tendencial de descenso de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque no existiría una contradicción inmanente al capital que permitiera su superación. Y entonces esto es lo que justifica, digamos, la posibilidad material o las condiciones materiales para que el proyecto comunista se pueda materializar, entiendo yo. Sí, pero es importante en ese sentido, tienes razón en ese sentido, pero también hay otra cuestión. Él ha insistido, un poco más adelante, que
esta es una ley interna al capital. Esto es interesante, importante también en relación con el debate que hay en torno a la ley general de la tendencia descendente de la tasa de beneficio. Porque los factores que contrarrestan, ¿eh? El famoso capítulo 14 del tomo 3, son todos factores externos. ¿Eh? Y eso hace que en la interpretación negacionista de la ley, diga, pues, que no tiene importancia, los propios si los factores contrarrestantes son exteriores a y no son inmanentes al propio capital, pues las causas generantes también serán exteriores. Eso es una lectura equivocada que también existe en algunos defensores de la ley, que es una, digamos, una interpretación mecanicista de la ley, eh, que está en contradicción con lo que aquí está diciendo Marx. Dice, no, no, no. Es que la ley es importante en términos históricos, en términos de la evolución histórica, porque es la forma en que se expresa la contradicción del capital consigo mismo. Es decir, el capital, una sociedad en la que el desarrollo de la permanente de las fuerzas productivas es condición de su propia existencia, aboca necesariamente a la interrupción de ese proceso de reproducción incrementada en espiral del propio capital como consecuencia de su propia realidad interna, no por factores exteriores, no porque el capital se esté oxidando porque hay mucha humedad en el ambiente, no, no, por su propia evolución interna, el capital, la capacidad de reproducción del capital se va frenando, se va viendo autooxidada por su propio dinamismo. El propio dinamismo genera la contradicción. Por eso es importante desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista de la economía política, no desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista histórico, y lo pone en relación con los otros modos de producción. El modo de producción feudal, el modo de producción esclavista, aunque no utiliza el término modo de producción. Pero dice, bueno, igual que aquellos manifestaron contradicciones internas en su propio desarrollo, el capitalismo, ¿eh? Por ejemplo, también manifiesta una contradicción interna, inmanente al propio capital. Y la manifestación de esa contradicción inmanente, no factores exteriores, es la ley general, la disminución de la tasa general de ganancia. Entiendo que quieres resaltar que el comunismo no puede venir de fuera, sino que tiene que ser Sí, sí, pero fruto de esa ley inmanente del capital. O sea, no quiero decir, no hablo de conciencia desde fuera, nada de eso. Quiero decir que tiene que ser fruto de esa ley interna del capital que llega a contradicción consigo misma, porque es la forma de manifestarse la sociedad en esta época histórica. No puede venir sí, sí, desde sí. fuera, desde un ideal abstracto que le impongamos a la realidad. Sí, bueno, sencillamente, Marx considera que el siguiente paso ya es el fin de la historia. ¿eh? El siguiente paso es el comunismo, porque ya el desarrollo de las fuerzas productivas ha llegado a tal punto que del reino de la necesidad pasamos al reino de la abundancia y pletórica, donde no. Pero eso requiere un proceso social, histórico, político, de autoidentificación del trabajador asalariado, en fin, todos los procesos que hagan falta, revolucionarios, etcétera. Pero él no concibe que haya un nuevo modo de producción más avanzado que el capitalista, que siga siendo un modo de producción enajenado. No, no, él dice que del capitalismo se pasa al comunismo. Cosa con la que podríamos tener un debate, porque, es decir, hay posibilidad de retroceso de fuerzas productivas también. Pero una cosa es el retroceso, una Y cosa es el la- retroceso. Pero lo que él dice que no hay progreso, sí, sí, eso sí. no digo retroceso, no hay progreso más allá del capitalismo que no sea el comunismo. No es concebible un modo de producción nuevo, no que volvamos a caer en el esclavismo, puede ocurrir. ¿eh? No un retroceso. Él habla de avance. Las condiciones objetivas y subjetivas para que haya un retroceso histórico siempre están ahí, pues, son posibles.
pero que entre el capitalismo y la sociedad comunista no hay un nuevo modo de producción más avanzado, concebible que el capitalismo, insisto, que siga siendo un modo de producción enajenado, en el que el trabajo esté enajenado, bien como trabajo servil, como trabajo esclavo o como trabajo asalariado. Andrés, Sí, ¿se me escucha bien? sí, Vale, pues yo creo que voy a- a comentar un poco lo que se está comentando, ¿no? Pero si nos vamos a la página 282, a lo mejor me extiendo un poco, pero así creo que me expreso mejor. En la línea 7, voy a leer un poco. En la línea 7, en la página a partir de esa línea, dice, se pone así de manifiesto que la fuerza productiva material ya disponible, ya elaborada, existente bajo la forma de capital fijo, me salto un poco y sigo. Dice que el desenvolvimiento de la fuerza productiva, motivado por el capital mismo en su desarrollo histórico, una vez llegado a cierto punto, anula la autovalorización del capital en vez de ponerla. A partir de cierto momento, el desenvolvimiento de la fuerza productiva se vuelve un obstáculo para el capital. Por tanto, la relación del capital se torna una barrera, ya comentamos en otra edición la cuestión de barrera, límite. Primera cuestión, esto es, pregunto, no sé, se puede interpretar, o sea, yo puedo interpretar esto un poco como que hay una contradicción con la ley del valor. Es decir, como que mm, la propia contradicción del capitalismo hace que termine, ¿no? Bueno, sigo un poco más adelante. Sigo. En la línea 8 por abajo, empezando por abajo, me voy a extender un poco, pero termino. Dice, en agudas contradicciones, crisis, convulsiones, se expresa la creciente inadecuación del desarrollo productivo de la sociedad a sus relaciones de producción, hasta hoy vigente. La violenta aniquilación de capital, no por circunstancias ajenas al mismo, sino como condición de su autoconservación, creo que es lo que se ha comentado un poco antes, es la forma más contundente en que, traduzco, se le advierte que se vaya y que deje lugar a un estadio superior de producción social. Supongamos que eso sea el comunismo. Entonces, abundo en lo mismo. Las propias contradicciones del capital terminarían con el modo de producción capitalista. Leo ya por último, en la página 284, una nota que hay, la nota A, dice, con todo, estas catástrofes regularmente recurrentes tienen como resultado su repetición en mayor escala y, por último, el derrocamiento violento del capital. Entonces, esta contradicción terminaría con el capital, eso es lo que nos está diciendo Marx, y ya por último, se habla de scientific power, ¿no? Poder científico o desarrollo de la ciencia. Pregunto, no lo sé. ¿Está considerando Marx el desarrollo de la ciencia como un elemento autónomo a las propias condiciones de existencia de la ciencia dentro del capitalismo? No sé si me explico. Bueno, a lo mejor no sé si me he explicado bien, era eso. Tengo algunas cosas más, pero bueno, lo dejo ahí. vamos a ver. El desenvolvimiento de las fuerzas productivas, motivado por el capital mismo, en su desarrollo histórico, una vez llegado a cierto punto, anula la autovalorización del capital en vez de ponerla. No es una contradicción con la ley del valor. Lo que dice es que es una negación. El propio desarrollo sobre el principio de la ley del valor genera la negación ¿eh? en el proceso de acumulación del capital de su propia realidad. ¿Cuál es ese punto? Ese punto lo anota aquí adelante. Dice, bueno, ese punto se percibe, dice, se percibe porque hay agudas crisis y contradicciones, convulsiones. Y coincide además con un momento que lo ha desarrollado en la sección anterior,
de la particularidad del capital, en la que el desarrollo de el General Intellect, que llama en una ocasión, y que aquí denomina el Scientific Power, ¿eh? Es decir, cuando el proceso de socialización alcanza tal punto, ¿eh? que nos decía en la sección anterior, ya no es el trabajador individual explotado el que produce plusvalía individualmente, sino que es el desarrollo social del capital el que va generando plusvalía. La plusvalía se pone ya como capital, no solo el producto, sino que es el presupuesto del propio capital. Cuando ya la socialización ha alcanzado tal nivel, en algún momento hace referencia, por ejemplo, a que esta socialización se acelera con la sociedad por acciones, donde se pierde no solamente la individualidad del trabajador asalariado particular en el proceso de generación de plusvalía, sino que la propia propiedad sobre los medios de producción está socializada. ¿Eh? Ya no está personificado el capitalista en un individuo, sino en una clase social. Bueno, eh, dice, cuando ya se ha agotado toda la capacidad de extracción de plusvalía de la explotación del trabajador asalariado individual, y es sustituida por este proceso de generación de riqueza material socializado, cuando el capital ya empieza a ser un obstáculo. Bueno, yo creo que eso lo podemos observar hasta cierto punto hoy en muchos sectores y en muchas actividades. Él dice más adelante, bueno, causas contrarrestantes, la bajada de los impuestos, la reducción de los impuestos, podría haber dicho las obras públicas, la asunción de competencias por parte del Estado, la socialización ¿eh? de una parte de la reproducción de la fuerza de trabajo, en lo que se llama el estado de bienestar. Todo eso son manifestaciones de que, bueno, el capital por sí mismo está empezando a agotar su capacidad de ponerse y reproducirse en forma creciente como valor que se valoriza. Es un punto concreto, digamos, en el tiempo histórico, es el 15 de enero del año 2027. No, 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 no. Porque, entre otras cosas, el capital sigue sujeto a condiciones nacionales, etcétera. Pero ya se están manifestando claramente las limitaciones objetivas de la propiedad privada. La falta de operatividad, el freno que supone al desarrollo de las fuerzas productivas, por ejemplo, las patentes, el sistema de patentes privadas, el freno que supone al desarrollo de las fuerzas productivas la banca. Ya se hablaba en los años 20 y se ha vuelto a retomar. Recordemos un artículo de Miguel Ángel Ordóñez, el que fuera presidente del Banco de España, en El País hace poco, reclamando la propuesta de Fischer de los años 20, que consiste en suprimir la banca privada y abrir una cuenta a todos los ciudadanos en el Banco Central. Es decir, la centralización del crédito en una única entidad. Propiedad de todos, no propiedad privada. Es decir, de propiedad pública, colectiva. Bueno, son manifestaciones sectoriales en la política económica que muestran que, bueno, que el capital ya es posible que todavía dé de sí, porque hay un desarrollo desigual en todo el espacio mundial de la relación social capitalista. Pero en sus partes más avanzadas ya se están manifestando esos síntomas de anulación de la autovalorización del capital. Que hay que recurrir cada vez más al apoyo del Estado para poder garantizar una tasa de ganancia mínima, por ejemplo, reduciendo por debajo de su valor la fuerza de trabajo, promoviendo
un intercambio desigual, un crecimiento del comercio internacional sobre principios desiguales, en fin. Son manifestaciones concretas de un punto, de ese punto en el que el propio desarrollo del capital es un obstáculo para el desarrollo de la fuerza productiva del capital, que ya no es fuerza productiva del capital, sino fuerza productiva de la sociedad. En ese sentido, utiliza el concepto de conocimiento científico, porque la ciencia en la ciencia, en la época de Marx por lo menos, poco después ya sí, pero en la época en que escribe esto, es patrimonio común de la humanidad. La ciencia no es apropiación privada de fuerza productiva. Habría que ver cómo efectivamente Edison y la segunda fase de la revolución industrial le da un nuevo periodo de vida al capitalismo, con el que probablemente Marx no contaba en su momento, con la apropiación privada del conocimiento científico. Pero bueno, a eso es a lo que se refiere con ese punto de negación de la realidad del capital a partir del propio desarrollo del capital. Vale, de acuerdo. Sobre sobre la ciencia, actualmente, ¿se puede considerar que el desarrollo de la ciencia es autónomo o está condicionado por las propias condiciones que crea el capitalismo? No lo sé. Bueno, pero ojo, porque cuando habla del poder, del scientific power, de la fuerza científica, habla de la fuerza productiva. No habla de la ciencia, tal como entendemos en sentido estricto el concepto de ciencia hoy. Para él, y en la sección última basta revisar las páginas para verlo, donde desarrolla esta cuestión, la maquinaria, el maquinismo, la expresión máxima de esa scientific power no son los papers publicados por los científicos, sino que son la maquinaria, la gran industria. Es decir, la concreción en fuerza productiva del conocimiento científico y el uso científico de ese conocimiento, el uso científico del proceso de producción de valor. O sea que va un poco más allá del sentido estricto de ciencia. Sin duda, al decir que el poder de la ciencia se manifiesta en la gran industria, en la maquinaria, pues se nos está diciendo que el desarrollo científico está condicionado por la acumulación de capital, por supuesto. De acuerdo. Pero es que en términos históricos, en términos de crónica científica, también es así. ¿Eh? Ya, insisto, por lo menos desde la segunda fase de la revolución industrial, donde el nuevo conocimiento se organiza desde la fábrica, desde el proceso de producción, desde la empresa. El caso más desarrollado es Japón. ¿Mm? Las universidades en Japón no investigan nada. Las universidades japonesas son, como cada vez como son las españolas, una formación profesional de nivel superior. El conocimiento se desarrolla en la empresa. Lo mismo en Corea. ¿Mm? El conocimiento se desarrolla en los parques tecnológicos y en Samsung eh, y en Huawei, Huawei es China, en LG y en todas las grandes chaebol, las grandes corporaciones coreanas. Ahí es donde está generando el conocimiento, no solo la aplicación técnica del conocimiento. De acuerdo. Y ojo, y en Estados Unidos, donde hay una mezcla de espacios, hay laboratorios de industria articulados con laboratorios universitarios, quien planifica el desarrollo científico sobre todo es el Pentágono, no lo olvidemos. Es decir, el Estado, en función de los intereses corporativos, etcétera.
Más cosas. Sí, ¿Sí, Andrés? sí. Es una cosa muy puntual. Eh, No, espera, eh, una pregunta. Es que no encuentro la cita que decías en tu comentario anterior. Has hablado de una cita en la página, no sí, me acuerdo qué era, sí, se lo 200, di. una nota a pie de página, Sí, sí. Está en la página 284, al final, nota A. nota A. Está abajo del Está en todo. condiciones de emplear a caballeros, vosotros tienes sin sincero, Exactamente. Y yo tiene como le, resultado el arrepentimiento medical y por último el derrocamiento. Ah, bien, vale, vale, muy bien. Así ya lo encontré, sí, vale. Dale, dale. Vale, pues entonces en la página, lo tengo aquí anotado, en la página 288, al principio, quizá no entienda yo bien esto, dice, como la pluralidad solo puede decrecer constantemente, solo puede decrecer tendencialmente. Si decrece la proporción entre el plus trabajo y el trabajo necesario. O sea, el tiempo requerido para la reproducción de la capacidad de trabajo. Entiendo yo que querrá decir esto. O sea, decrece el tiempo requerido para la reproducción de la capacidad de trabajo. Y yo me parece más no sé, que debería decir, o sea, si aumenta el tiempo requerido para la reproducción de la capacidad de trabajo. No sé si me he explicado bien. O sea, lo que quiero decir es, Sí, da igual, porque si en el numerador pones el trabajo excedente y en el denominador pones el trabajo necesario, sí, si decrece la proporción, puede ser porque esté aumentando el trabajo necesario o porque exacto, se esté reduciendo el trabajo excedente, porque se esté aumentando el salario real o porque esté reduciendo la jornada de trabajo. claro, yo es Lo que que se entendí, reduce es la proporción entre ambos. claro, pero yo entendí, claro, vale, de acuerdo. Yo entendía, o sea, si decrece, o sea, le añado yo eso, o sea, si decrece el tiempo requerido para la reproducción de la capacidad de trabajo, y yo entendía que no, que era si aumenta, pero bueno, vale, de Y acuerdo, si no, decrece la relación. Arriba pones el trabajo excedente, plusvalía, y abajo el salario, trabajo necesario. vale, Ese porcentaje sí, puede decrecer porque aumenta el trabajo necesario o porque se reduce el trabajo excedente. exacto, de acuerdo. Sí, sí, vale, gracias.